¿Qué tal? Yo soy Lalo y hoy vamos a platicar un poco de una clasificación diferente de puntos a la que ya vimos en el contenido anterior. Este caso va a ser como tratar de identificar la diferencia entre puntos que están muy cerquita de un conjunto A o que están en el conjunto pero se ven como muy apartados o como aislados, ¿sale? Entonces esta clasificación pues eh, es muy diferente a la que hicimos en la sesión pasada. Entonces, sí van a haber ciertas relaciones, pero primero vamos a platicar de las definiciones y luego vamos a ver qué relaciones hay. Entonces, de nuevo, para nuestra definición, vamos a considerar un conjunto A que va a estar contenido en nuestros espacios base de R a la N y vamos a decir de qué tipo puede ser algún punto. ¿Sale? Entonces, vamos a decir que un puntito va a ser un punto de acumulación de A si se cumple la siguiente condición. Es un punto de acumulación si para cualquier número real positivo que consideremos, a la hora de tomar la bolita de radio R centrada en este puntito X, pero agujerada, ¿eso qué quiere decir? Que le quitamos el centro. Entonces esto intersecta A. ¿Sale? Es decir, esto es distinto del vacío. Entonces un punto va a ser de acumulación si la bola agujerada con cualquier radio a fuerza siempre intersecta A. Por otro lado, la otra noción que queremos introducir es que sea un punto aislado. Un punto que ahora sí vamos a pedir que esté en A es aislado si no es de acumulación. Que si jugamos con la definición que acabamos de platicar, lo que quiere decir eso es que justamente existe, es decir, existe algún radio positivo tal que la bolita agujerada no intersecta A. Esto es vacío. ¿Sale? Bueno, entonces estas son las dos definiciones de qué podría ser un punto. Ahora, a diferencia de la clasificación que vimos la vez pasada, no siempre los puntos van a caer en alguna de estas clasificaciones. Pero bueno, para concretar un poquito más cómo es esta nueva definición, vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, vamos a dar un conjunto A que va a ser de la siguiente manera. A va a ser, y vamos a trabajar todo en R2. Entonces, al conjunto A lo definimos como la bola de radio 1 centrada en el origen, o sea, en el punto 0,0, y le vamos a pegar el puntito con coordenadas 2,2. Sale. Entonces este conjunto lo podemos dibujar, de hecho, en el plano, y se ve algo del siguiente estilo. Tienes por aquí la bolita abierta. Esta tiene radio 1. Entonces son como todos estos puntitos. No contiene a la frontera porque acuérdense que la bola es abierta. Entonces son los puntos que distan menos que 1 del origen. Y por acá anda el puntito 2,2. Entonces el conjunto A se ve de esta manera. Sale. Entonces vamos a justificar la siguiente cosa. 1. El puntito 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 es de acumulación. Sale. Entonces, para ver qué es de acumulación, pues hay que probar la definición que dimos. Entonces, de entrada, primero vamos a anotar la siguiente cosa. El puntito 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 no está dentro del conjunto A, porque si nos fijamos, la norma de este punto, según la definición de norma para R2,
pues es lo mismo que la raíz cuadrada de 1 entre raíz de 2 al cuadrado más 1 entre raíz de 2 al cuadrado, que justamente es raíz cuadrada de 1/2 más 1/2, o sea, raíz cuadrada de 1, que es 1. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que la distancia del origen a este punto es 1, pero el conjunto A, pues justamente es un conjunto donde tienes la bola centrada en el origen y con todos los puntos con norma menor que 1, pero este tiene norma 1. Y por ahí anda el 2,2, pero ese está muy lejitos y justamente no es este mismo punto. Entonces esto lo que nos está diciendo es que este puntito, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, no pertenece a la. ¿Sale? Sin embargo, como acabo de decir, vamos a ver que sí es de acumulación. Entonces, ¿cómo le hacemos para probar eso? Pues vamos a considerar, según nuestra definición, tenemos que tomar un número positivo R y justificar que para ese número R, esta intersección de la bola abierta con radio R y centro este puntito, 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, quitándole el puntito, o sea, 1 entre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, hay que ver que esto intersecta a A. Sale. Entonces, el dibujito más o menos se ve de la siguiente manera. De nuevo aquí tengo a mi conjunto. Tengo la bolita de radio 1 abierta, entonces acuérdense, el bordecito no está. Y por acá anda este puntito, el 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Y pues aquí tenemos la bolita de radio R. Y le estamos quitando el centro. Entonces como que se ve que sí hay aquí estos puntitos que están intersectando el conjunto A. Se me olvidó por acá anda el punto 2,2. Ok, entonces como que por el dibujo sí se ve que cualquier bolita como que a fuerzas tiene que pegarle a puntitos que tienen tamaño o norma menor que 1, ¿no? Pero pues ¿cómo lo hacemos formalmente? Bueno, pues formalmente lo que podemos hacer es la siguiente cosa. Justamente vamos a considerar el siguiente punto y vamos a probar que está en la bolita roja y en la bolita blanca. El punto va a ser justamente 1 sobre raíz de 2 menos R entre raíz de 2 por R más 1, donde esta R es justo la de la bolita roja, y 1 sobre raíz de 2 menos R sobre raíz de 2 por R más 1. Ok, entonces eso va a ser como un puntito por aquí. No es muy difícil convencernos que esto va a ser justamente el escalamiento del vector 1,1. ¿Sale? Donde el escalar que estamos poniendo justamente es 1 entre raíz de 2 por R más 1. Nada más es de que hagan el quebrado en estas coordenadas y ver que justo queda esta constante en cada una de las entradas, y entonces nada más lo sacamos como escalar. Por lo tanto, si este vector lo llamamos y, lo que va a suceder es que la norma del vector y, por la propiedad de homogeneidad, pues es el valor absoluto de esta constante por la norma de 1,1. La norma de 1,1 es justamente raíz de 2. Y entonces lo que queda al final de estas cuentas es R más 1, porque la raíz de 2 junto con esta raíz de 2 que está en la parte de la constante se va a simplificar. Y como R es positivo, justamente este valorcito sí es menor que 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que la norma de este vector, de este puntito, sí es menor que 1, entonces sí está en la bolita blanca. Por otro lado, para ver que está en la bolita roja, pues lo que tenemos que hacer es probar que la distancia o la norma de el puntito 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 hacia este, que es 1 sobre raíz de 2 menos R entre raíz de 2
R más 1, coma la misma cosa, que esta distancia o la norma de este vector diferencia va a ser más pequeña que R para que sí esté dentro de esa bolita. ¿Sale? Entonces, si hacemos las cuentas algebraicas, lo que va a quedar es que esto es la norma del vector, justamente con entrada R entre raíz de 2, R más 1, coma R entre raíz de 2, R más 1, que de nuevo con las cosas de álgebra podemos ver que esto nada más es el escalamiento por la constante R entre raíz de 2, R más 1 del vector 1,1. Y entonces por la propiedad de homogeneidad podemos sacar justamente esta constante R raíz de 2, R más 1, y esto multiplicado por la norma de 1,1, que ya sabemos que es raíz de 2, entonces simplifican estas raíces de 2 y lo que queda es R entre R más 1. Ahora, como R es positiva, pues esto también es menor que R, nada más porque estamos dividiendo entre un número más más grande que 1, ¿sale? Muy bien, entonces con esto que estamos concluyendo, justo como aparecía en el dibujo, ese puntito también está en la bolita roja. Y esto fue para cualquier R. Entonces lo que estamos logrando demostrar es que para cualquier radio que nosotros tomemos, esta bolita que está agujerada va a intersectar a la bolita blanca que está dentro del conjunto A. Y además cada uno de estos puntos obviamente no es el centro de esta bolita, porque estamos trasladándonos un poquito hacia el origen, ¿sale? Entonces no es el centro, que es el 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Muy bien. Entonces con eso se justifica que este punto es de acumulación. Para probar, ahora lo que quisiera es ver que hay un punto que es aislado en este conjunto. Entonces el punto que va a ser aislado justamente es este puntito 2 que se ve por ahí afuera, ¿sí? Si se dan cuenta en el primer dibujo, aquí está el 2,2 y se ve como muy lejos, ¿no? Pero además se ve como que está muy separado, en el sentido de que no hay cosas de A cerquitas más que ese mismo punto. Entonces, para ver que es aislado, pues tenemos que probar que existe algún radio, de manera que la bolita con radio este número, centrada en 2,2, sin el centro, intersección mi conjunto, es vacío. ¿Va? Entonces hay que proponer un radio aquí. Vamos a proponer justamente el radio igual a 1. ¿Ok? Entonces, si hacemos un dibujito, lo que va a pasar es, ahora tengo de nuevo mi bolita. Por acá anda el puntito 2,2. Y lo que estoy diciendo es, voy a considerar aquí una bolita de radio 1. Y no voy a pensar en el centro. Lo que quiero ver es que ninguno de estos puntos está dentro del conjunto A, salvo ese centro, ¿no? Que es el 2,2. Ok. Entonces, pues consideremos un puntito X, Y que esté en esta bolita, en la bolita de centro 1 y de centro 2,2 y radio 1, y que no sea obviamente el centro, o sea, el 2,2. Entonces, eso va a querer decir que la norma de X, Y menos el vector 2,2 es más pequeño que 1. Como aplicación de la desigualdad del triángulo, podemos probar que esta norma, esta de aquí, es mayor o igual que justamente la norma de 2,2 menos la norma de X, Y. ¿Sale? Y entonces en particular vamos a poder concluir que, reescribiendo estas desigualdades, como que la norma de 2,2 menos 1 es menor que la norma
de x, y. Sale. Y la norma de 2,2 es justamente 2 raíz de 2. Que al restarle 1, no es muy difícil convencernos que de todas maneras va a seguir siendo mayor que 1. ¿Sale? Y entonces, ¿qué nos está justificando esto? Que este puntito XY tiene norma mayor que 1. O sea que cualquier puntito que estaba en esta bolita tiene norma mayor que 1. Entonces no puede caer dentro de esta bolita, que era la bolita de los vectores con norma menor que 1. Y entonces ya no le pega a ninguno de estos puntos. Ninguno de ellos está en esa bolita y el único que estaba fuera era el centro, que no estamos considerando en estas condiciones. Entonces esto implica justo lo que queríamos. La bolita de centro 1 y radio 2,2 sin el centro tiene intersección con A vacía. ¿Sale? Entonces muy bien, pues esta noción de punto de acumulación y punto de aislado pues tiene sentido para tener en cuenta con respecto a un conjunto. Sin embargo, a diferencia de la clasificación anterior, hay puntos que no van a caer dentro de esta clasificación. En la anterior siempre un punto iba a ser interior, o un punto iba a ser frontera, o un punto iba a ser exterior. Para este caso, no eso va a ocurrir, porque por ejemplo hay puntos que están muy lejos, que ni siquiera están en A, que tampoco van a ser puntos aislados ni puntos de acumulación. Entonces esta es una noción diferente. Bueno, ahora, para continuar vamos a hablar primero de una notación, justamente para los puntos de acumulación. Los vamos a denotar de la siguiente manera. Vamos a escribir el conjunto A y le vamos a poner aquí una comita, una apóstrofe, y esto lo que va a querer decir justamente son los vectores tales que este es un punto de acumulación del conjunto A. Sale. Entonces, lo que vamos a ver es que esta definición de puntos de acumulación sí tiene cierta relación con la clasificación de puntos anterior, de puntos interiores y puntos interiores y frontera, en el siguiente sentido. Vamos a poder justificar que para cualquier conjunto que está metido en un Rn se va a satisfacer la siguiente condición. El interior del conjunto está contenido en los puntos de acumulación y a su vez los puntos de acumulación están contenidos en la cerradura del conjunto. ¿Sale? Entonces, para demostrar esto, pues lo que vamos a hacer es ver que se comportan bien las definiciones de puntos interiores y de acumulación y de puntos en la cerradura en ese sentido de contenciones, ¿va? Entonces vamos a primero probar que el interior de A está contenido en los puntos de acumulación. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver que los puntos interiores también van a satisfacer la condición de ser puntos de acumulación. ¿Sale? Entonces, bueno, sea un punto que está en el interior del conjunto. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, según nuestra definición de puntos interiores, que existe algún radio positivo, de manera que la bolita abierta de radio R y centrada en este punto se queda contenida toda en el conjunto A. ¿Sale? Bueno, lo que necesitamos para ver que es un punto de acumulación, pues es probar que para cualquier número positivo se va a cumplir cierta condición. Entonces vamos a considerar un t mayor que 0 y lo que nos falta de demostrar es que la bolita centrado en x y con radio t, intersección A, la bolita entonces nos falta demostrar que
la bolita centrada en T, centrada en X y radio T agujerada, intersección A, siempre es distinto del vacío. ¿Ok? Bueno, entonces ¿cómo vamos a hacer para probar esto? Pues lo que hacemos es la siguiente cosa. Vamos a notar que justamente la intersección de la bola centrada en X y radio R, intersección la bolita centrada en X con radio T, pero agujerada, no es otra cosa más que la bolita con S de radio centrada en X sin el centro, donde S es el mínimo entre R y T. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un dibujito es más claro. Yo tengo aquí el puntito X y tengo la bolita de radio R y también por ahí tengo la bolita de radio T. Pero la bolita de radio T está agujerada. Entonces cuando intersecto esas dos, pues lo que me queda que es, pues es la bolita con radio lo más chiquito y sin el centro. ¿Sale? Ok. Entonces, fíjense que esto, pues a su vez está contenido en la bolita de radio R, centro X, y esto está contenido en A. Ok. Muy bien. Entonces, está ocurriendo esto de aquí, de donde lo que podemos concluir es que todo esto también está contenido cierto pedazo, que es este de aquí, dentro de A. Y ese pedazo, pues ya nos está diciendo en particular, o sea, esto implica que esta intersección sin el centro, al menos es esta de aquí, la bolita centrada en X y radio S sin el centro. Y esto a fuerzas es distinto del vacío, porque la bolita sin el centro nada más es, no podría ser vacío esto, porque el radio es positivo, ¿no? O sea, a fuerzas si tengo yo una bolita de radio positivo, aunque le quite el centro, pues ahí hay puntitos. Entonces con esto estamos asegurando que la intersección de esta bola de radio T sin el centro con A siempre es distinta del vacío, y lo que utilizamos fue que el punto X estaba en el interior para poder concluir esto. Entonces, por lo tanto, tenemos esa primera contención. Cualquier punto interior es un punto de acumulación. ¿Sale? Ahora, para la siguiente contención hay que demostrar que A, de los puntos de acumulación de A están contenidos en la cerradura de A. ¿Sale? Entonces, de aquí hay dos opciones. Hay que recordar que la cerradura de A la definimos como el conjunto A unión su frontera. ¿Sale? Bueno, entonces lo que vamos a hacer para justificar esto va a ser dentro de dos casos. Consideramos un X que esté en los puntos de acumulación, y el caso 1 va a ser el siguiente: que X esté en el interior. Si X está en el interior, pues entonces ya acabamos, porque si X está en el interior, eso implica que en particular X está en A, y como A está contenido en la cerradura, pues ya tenemos que X también está dentro de la cerradura. Entonces ese es el caso fácil. Por otro lado, supongamos que X no está en el interior. ¿Sale? Bueno, entonces ahí vamos a probar la siguiente cosa. Este es el caso 2. Vamos a probar que en este caso debe de ocurrir que X es un punto frontera. ¿Sale? Entonces, para probar que es un punto frontera, acordémonos que la definición decía que debía de cumplirse que para todo radio ocurriera cierta situación. Entonces, tenemos que demostrar
que para todo R positivo, la bolita con centro X y radio R intersecta A, o sea, esto es distinto del vacío, y también la bolita con centro X y radio R intersecta el complemento de A. ¿Sale? Bueno, entonces, como X no está en el interior, y ya sabíamos que para cualquier conjunto A, el interior, la frontera y el exterior forman una partición, pues lo de que debe de pasar, nada más de que estamos en el caso 2, es que X está metido dentro de la frontera o X está metido en el exterior. ¿Sale? Pero nosotros queremos ver que estamos a fuerzas en este caso, no en el segundo. Entonces, para ver que sí estamos en este caso, es aquí donde tenemos que usar que es un punto de acumulación. Entonces, lo que vamos a probar es que ningún punto que está en el exterior puede ser un punto de acumulación. ¿Sale? Entonces, si X está en el exterior, lo que nos decía la definición de un punto exterior, nos decía que existía algún radio tal que la bolita de centro X y radio T no le pega a A, o de otra manera estaba contenido en el complemento. Pero entonces fíjense que esto ya es una contradicción a que X sea de acumulación. ¿Por qué? Porque justo tendríamos una figura del estilo, aquí tengo X, tengo la bolita de radio T, y esa bolita se queda metida toda en el complemento, entonces no intersecta A, que por acá anda. Y el punto de acumulación lo que nos decía es que la bolita con radio arbitrario, quitándole al agujero, debería de intersectar a A, pero esto no está pasando, ¿no? Entonces esto es una contradicción a que X es un punto de acumulación. Entonces, justamente si X estuviera en el exterior, llegamos a la contradicción. Por lo tanto, debe ser un punto frontera. Y entonces, si es un punto frontera, pues ya sabemos, como la frontera de A también está contenida en la cerradura, pues debe de suceder, en este caso también, que un punto que es de acumulación, que no es interior, está en la frontera y está entonces también en la cerradura. Muy bien, entonces con eso se prueba esta proposición. Entonces si hay alguna relación aquí intrínseca entre los puntos de acumulación, los puntos interiores y los puntos de la cerradura de mi conjunto. ¿Sale? Ok, entonces para finalizar la lección de hoy vamos a hacer una última proposición donde vamos a demostrar una caracterización de un punto de acumulación. Entonces la proposición va a decir lo siguiente. Si tenemos un subconjunto de Rn, de nuevo, y X un vector en Rn, entonces X es un punto de acumulación. Sí y solo sí. La intersección de... Bueno, más bien, para cualquier radio positivo, la intersección de la bolita con centro X y radio R con el conjunto A es un conjunto infinito. ¿Sale? Entonces, ¿cómo demostramos esto? Pues como es un sí solo sí, pues tenemos que demostrar dos implicaciones. Entonces, primero vamos a demostrar que si es un conjunto infinito, siempre esta intersección, entonces es un punto de acumulación, o sea, como el regreso de la proposición. Entonces, para probar que es un punto de acumulación, lo que tenemos que probar es tomar alguna distancia positiva. ¿Y qué necesito demostrar? Necesito demostrar que la bolita con radio R centrada en X sin el centro debe de intersectar a A. ¿Sale? Esto es para algún radio arbitrario. Pero la hipótesis lo que nos dice
es que esta intersección de la bolita con centro X y radio R y A es infinita. ¿Ok? Entonces, si es infinita, pues fíjense que cuando considero la intersección de la bolita sin el centro con el a lo mucho le estoy quitando un punto a esta intersección. ¿Sale? Entonces la diferencia de la intersección es a lo mucho el centro. ¿Ok? O sea, básicamente lo que estoy diciendo. Esto de aquí es esta intersección que es la que necesito para probar la acumulación. Es lo mismo que la bolita sin agujerar, intersectado el A con el A y le quitamos el centro. ¿Ok? Pero pues este es un conjunto infinito, por hipótesis. Entonces, si a un conjunto infinito le quito un punto, pues va a seguir siendo infinito. ¿Sale? Entonces esto es infinito. Y como es infinito, entonces en particular tiene que ser distinto del vacío, porque el conjunto vacío es finito. Entonces esto es distinto del vacío y obtenemos la conclusión que queríamos, ¿no? Para cualquier radio, la bola sin el centro sigue intersectando a A. Para la ida vamos a hacerlo por contrapositiva. ¿Sale? Entonces la contrapositiva de esta proposición sería que no se cumpla la conclusión, o sea que no para todos los radios la intersección es infinita y tenemos que probar que entonces no es un punto de acumulación. Entonces aquí la hipótesis va a ser, como no todos los radios son, debe de existir algún radio positivo tal que no se cumple que esa intersección es infinita, o sea la intersección entre B, la bolita de radio R con centro X intersecta A en una cantidad finita de puntos. ¿Sale? Entonces, si es una cantidad finita de puntos, pues la podemos numerar. Digamos que son x1, x2, así, hasta xn, alguna cantidad. Bueno, vamos a ponerle mejor xm, la cantidad de puntitos que está en esta intersección. ¿Sale? Bueno, y es posible que el punto X esté dentro de esa intersección, dentro de esta intersección. Va, entonces lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Vamos a definir RI a la distancia que hay entre este X y el XY, que pues es como la norma, ¿no? Del vector diferencia X menos XY. ¿Sale? Entonces eso nos va a dar una lista de m distancias. Ahora, como este es un conjunto finito, pues esta cantidad de distancias también va a ser finita. Y nos vamos a fijar nada más en las que sean positivas. ¿Sale? Entonces lo que voy a considerar es el mínimo de estas RIs, donde las RIs sí eran positivas. Y esto lo voy a llamar un número T. Sale. Y entonces lo que voy a probar es que la bolita de centro T medios, que diga de radio T medios y centrada en X, cuando le quito el centro, ya va a cumplir que no intersecta A, o sea que esto es vacío. ¿Sale? Entonces, ¿cómo le hacemos para probar esto? Pues de nuevo lo vamos a hacer por contrapositiva. Supongamos que esta intersección sí tiene a alguien, o sea, supongamos que es distinto del vacío. Entonces, sea un puntito Y que está metido en esta intersección de aquí. ¿Sale? ¿Eso qué quiere decir? Pues en particular tiene que estar en ambos conjuntos, ¿no? Entonces eso implica que Y está en el conjunto A y que Y está en el conjunto esta bolita.
¿Sale? Y aquí hay que quitarle el centro. Bueno, piensen en lo que está agujerada. Muy bien. Sale. Entonces, pues vamos a ver que hay una contradicción en el sentido siguiente. Cuando Y decimos que está en la bolita agujerada, lo que quiere decir es la siguiente cosa, que la distancia entre Y y X es más pequeña que T medios, pero esto era más pequeño que T porque T es positivo a fuerzas. Acuérdense que agarré el T como el número más pequeño dentro de una lista de números positivos, y a su vez esto justamente era el mínimo de las distancias, ¿no? Mínimo de los RIs, tal que RI es positivo que sí. Ok. Y además el Y está en el A. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Que por acá tengo básicamente el puntito Y, que es un punto dentro de A. Por ahí anda A. Y por acá andan todos los X's. Y además por acá anda el X. ¿Sale? Entonces aquí me está diciendo, pues el X tiene distancia a este Y más pequeño que el T. Pero justamente pues nosotros habíamos agarrado las X's como la intersección que había entre la bolita de radio R, esta bolita, con el conjunto A. ¿Sale? Entonces por aquí anda como que esta bolita de radio R y la intersección con A. Pero este es un puntito, fíjense que está en A. Por hipótesis está en A. Y tiene distancia más pequeña que cada uno de estos X's. Entonces, pues como estas eran las distancias positivas, a este Y no le quedaría más que de otra, de que la distancia pues tiene que ser 0. ¿Sale? Porque justamente todos los puntitos que estaban en A están a distancia ya más lejos que este T. ¿Ok? Mayor o igual. Y este está a distancia más pequeña que ese T. Entonces no le queda de otra más que haber sido este puntito X. ¿Sale? Entonces esto tiene que ser una distancia 0. Y entonces el puntito Y tiene que ser justo X por las propiedades de norma. Pero pues de nuevo ya llegamos a una cosa entonces en el sentido de que si el Y tenía distancia, estaba en esta bolita, la distancia del Y a este X era más pequeña que T medios, entonces no le quedaba de otra más que ser el puntito X. ¿Sale? Entonces lo que está pasando al final y al cabo es que esta bolita no puede tener, cuando le quito el centro, ningún punto Y que no sea el centro va a estar en el conjunto A. Entonces esto sí debe de tener intersección vacía con el conjunto A. ¿Sale? Ok. Entonces, a partir de suponer que había una bolita que intersectaba en una cantidad finita en nuestro conjunto A, logramos probar que existe alguna bolita, justamente esta bolita, la de radio T medios, perdón, aquí me falta un medio, de manera que cuando le quito el centro y lo intersecto con A, me da vacío. Ok, entonces si un conjunto, si un punto más bien satisface que la intersección de su bolita con cualquier radio arbitrario con este conjunto A es infinito, pues debe de ser un punto de acumulación, y también recíprocamente un punto de acumulación tiene esta propiedad. Como corolario, pues es una cosa muy sencilla justificar que el conjunto A, si tenemos que el conjunto de puntos de acumulación es distinto al vacío, esto implica que A tiene que ser infinito. ¿Por qué
es ya un corolario, pues nada más es justamente decir, bueno, como el conjunto de acumulación es distinto al vacío, tomamos a alguien que esté en el conjunto de puntos de acumulación. Por la proposición anterior B1, o sea, la bola con radio 1 y centrada en X intersección con A, es infinito. Y eso justamente pues es una subcolección de A. Y entonces si yo tengo que un subconjunto de A es infinito, eso implica que el mismo conjunto A es infinito. ¿Sale? Entonces, para que podamos asegurar que un conjunto tiene un punto de acumulación, tenemos esta condición que es necesaria, que sea infinito. ¿Sale? En la siguiente sesión vamos a ver que eso no es una condición suficiente, o sea, va a haber conjuntos infinitos que no tienen puntos de acumulación. ¿Sale? Pero bueno, eso va a ser para la próxima y nos vemos en el siguiente video.